Nunca pensé que renunciaría así. No envié un correo, no hablé con recursos humanos, dejé un mensaje gigante en el edificio de mi empresa y en menos de una hora todo se salió de control. Mi renuncia épica. Dejé un mensaje gigante en el edificio y causé un caos total. Nunca pensé que renunciar pudiera convertirse en un espectáculo público. Para mí siempre había sido algo simple. Entregas tu carta, recoges tus cosas y te vas en silencio. Eso era lo que se esperaba, lo que ellos esperaban. Pero después de lo que viví en esa empresa, irme en silencio habría sido mentirme a mí mismo. Trabajé ahí casi 4 años. 4 años de ponte la camiseta, de horas extras que nadie pagaba, de ideas robadas en juntas y de jefes que sonreían mientras te clavaban el cuchillo por la espalda. Al principio lo justificaba todo. Me decía que así era el mundo corporativo, que era el precio del crecimiento, que algún día valdría la pena. Spoiler, nunca valió la pena. El punto de quiebre no fue un solo evento, fue una acumulación lenta y venenosa. Comentarios pasivo-agresivos, metas imposibles, correos enviados a las 11 de la noche con la frase «es urgente». Y luego, la gota final, una junta en la que mi jefe presentó mi proyecto como si fuera suyo, frente a directivos que ni siquiera sabían que yo existía. Ese día, algo se rompió. Volví a mi escritorio y me quedé mirando la pantalla apagada. No estaba triste, no estaba enojado, estaba vacío. Y cuando llegas a ese punto, ya no tienes nada que perder. Ahí fue cuando entendí algo. No quería solo renunciar, quería cerrar el ciclo de una vez por todas. Esa noche no dormí, no porque tuviera miedo, sino porque mi cabeza no paraba. Pensaba en todo lo que nunca dije, en todas las veces que me callé para no generar problemas, en cómo la empresa hablaba de valores mientras exprimía a la gente hasta dejarla rota. Y entonces apareció la idea. Al principio fue absurda, luego peligrosa, finalmente inevitable. Si iban a borrar mi trabajo, al menos no iban a borrar mi salida. Durante las siguientes semanas fingí normalidad. Respondía a correos, asistía a juntas, sonreía. Nadie sospechaba nada. Mientras tanto, por dentro, estaba planeando la renuncia más ruidosa que ese edificio había visto jamás. No escribí una carta, eso era demasiado pequeño. Tampoco un correo masivo, demasiado fácil de borrar. Yo quería algo que no pudieran ignorar, algo que obligara a todos, empleados, directivos, clientes, a leer lo que normalmente se oculta. Un mensaje, gigante, imposible de no ver. Cada mañana, al entrar al edificio de vidrio y concreto, observaba los espacios, las alturas, los ángulos. Sabía exactamente dónde hacerlo, sabía cuándo hacerlo, y sabía que una vez iniciado, no habría marcha atrás. No buscaba venganza, buscaba verdad. La noche anterior al día elegido, dejé todo listo. Guardé mis cosas personales, limpié mi escritorio como si nunca hubiera estado ahí. Me miré al espejo del baño y por primera vez en años me reconocí. Estaba nervioso, sí, pero también libre. Al día siguiente llegué más temprano que nunca. El edificio aún estaba medio vacío. El silencio era perfecto. En ese momento entendí que lo que estaba a punto de hacer iba a cambiarlo todo. No solo para mí, sino para ellos, para la empresa, para la gente que aún creía que quedarse callado era la única opción. Respiré hondo, saqué el primer elemento de mi mochila y empecé. Lo que escribí ahí arriba no era una queja, era una confesión pública, y en menos de una hora, ese mensaje gigante iba a desatar un caos que nadie, ni siquiera yo, estaba preparado para enfrentar. El mensaje que nadie podía borrar. El primer trazo fue el más difícil, no por miedo a que me descubrieran, sino porque en ese instante todo se volvió real. Ya no era una idea brillante nacida del cansancio, era una acción irreversible. Cada letra que colocaba era una puerta que se cerraba detrás de mí. El mensaje no estaba escrito para gritar insultos, eso habría sido fácil. Estaba escrito para incomodar, para exponer lo que todos sabían pero fingían no ver. Desde el piso de abajo,
Cualquiera que entrara al edificio podía leerlo completo. Letras enormes, negras, imposibles de ignorar sobre el cristal que daba al lobby principal. No mencioné nombres, no fue necesario. La empresa se reconocería sola. Decía, en esencia, lo que tantos habíamos vivido, que el ambiente familiar era una excusa para abusar, que el crecimiento profesional significaba sacrificar tu salud, y que el reconocimiento solo existía cuando convenía a los de arriba. Cuando terminé la última línea, mis manos temblaban, no de nervios, sino de adrenalina pura. Miré el reloj. Aún faltaban 20 minutos para que empezara la hora pico. Guardé todo, cerré la mochila y me alejé lo suficiente para observar. El primer empleado llegó con café en la mano, medio dormido. Levantó la vista y se quedó congelado. Literalmente se detuvo en seco. Leyó una línea, luego otra. Dio un paso atrás como si necesitara perspectiva. Sacó el celular. Foto, video, mensaje reenviado. En menos de 5 minutos, el lobby empezó a llenarse de gente que no hablaba. Solo leía. Algunos asentían en silencio. Otros fruncían el ceño. Vi a una mujer taparse la boca, no de sorpresa, sino de reconocimiento. Eso dolió más que cualquier reclamo. Entonces llegaron los guardias. Los vi discutir entre ellos, señalando el vidrio, hablando por radio. Uno intentó limpiar una parte. Inútil. El mensaje no estaba ahí para desaparecer fácilmente. Cuanto más intentaban cubrirlo, más atención atraían. El caos empezó cuando llegaron los primeros jefes. Uno de ellos, traje impecable, rostro rojo, caminaba de un lado a otro del lobby como animal enjaulado. Hablaba por teléfono a gritos, sin importarle que todos escucharan. «Esto es gravísimo», repetía. No porque el mensaje fuera falso, sino porque era público. A las 8 en punto, el edificio estaba lleno, y nadie subía a trabajar. Todos se habían quedado abajo, mirando. Era imposible fingir normalidad cuando la verdad estaba escrita en letras gigantes frente a ti. Los correos comenzaron a llegar. ¿Sabes algo de esto? Luego llamadas. ¿Fuiste tú? No respondí ninguna. Desde un piso alto, vi cómo intentaban cerrar el acceso principal. Error. Eso solo confirmó que algo andaba mal. Los empleados empezaron a grabar. Algunos reían nerviosos. Otros simplemente observaban como si presenciaran algo histórico. Y entonces ocurrió algo que no había planeado. Alguien empezó a aplaudir. Primero fue una sola persona, luego otra. En segundos, el lobby entero estaba lleno de aplausos incómodos, irónicos, liberadores. No eran para mí, muchos ni sabían quién era. Eran para el mensaje, para lo que representaba. Ahí entendí que esto ya no era solo mi renuncia, era una grieta. Los directivos se reunieron de emergencia. Recursos Humanos bajó corriendo. Intentaron controlar la narrativa antes de que se les fuera de las manos. Tarde. El mensaje ya estaba circulando fuera del edificio. Redes sociales, grupos de WhatsApp, incluso clientes empezaban a preguntar qué estaba pasando. Yo observaba todo en silencio, con una calma que jamás había sentido en esa empresa. Pero aún faltaba lo más importante, porque una cosa es dejar un mensaje gigante y otra muy distinta es firmarlo. Y eso era exactamente lo que estaba a punto de hacer. Cuando supieron que fui yo. Firmar el mensaje fue más sencillo de lo que pensé. No puse mi nombre completo, no necesitaba hacerlo. Usé mi puesto, el área y una frase que solo alguien de dentro podía reconocer. Fue suficiente, demasiado suficiente. No habían pasado ni 10 minutos cuando mi celular vibró por primera vez. Número interno. Lo dejé sonar. Vibró otra vez y otra. Luego llegó el correo. Preséntate inmediatamente en la oficina del director general. Sin saludo, sin firma. Puro pánico disfrazado de autoridad.
Caminé hacia los elevadores mientras el lobby seguía en ebullición. Algunos empleados me miraban raro, otros me miraban distinto. Una chica de otro departamento me sostuvo la mirada y asintió levemente, como diciendo, «Gracias». Ese gesto casi me quiebra más que cualquier amenaza. El elevador subió en silencio, piso tras piso. Cada número iluminado era una capa más de presión. No estaba arrepentido, pero tampoco era inconsciente. Sabía que en cuanto se cerrara esa puerta, la empresa iba a intentar aplastarme. La oficina del director era justo como la imaginaba. Enorme, minimalista, fría. Él estaba de pie, brazos cruzados, mirando por la ventana como si ensayara una escena de poder. A su lado, recursos humanos, cara de funeral. ¿Fuiste tú?, preguntó sin rodeos. No respondí de inmediato. Me senté, crucé las piernas. Por primera vez en años no me sentí pequeño en esa sala. Sí, dije finalmente. Fui yo. El silencio fue brutal. Empezaron las amenazas suaves, las legales, las consecuencias. Me hablaron de contratos, de reputación, de quemar puentes. Todo dicho con ese tono falso de preocupación que solo aparece cuando el control se pierde. Luego vino la parte que no esperaban. Saqué un folder de mi mochila y lo puse sobre la mesa. Correos, capturas, documentos, fechas, pruebas de todo lo que el mensaje denunciaba. No eran opiniones, eran hechos. Cada hoja era una bomba pequeña, ordenada con cuidado. La cara del director cambió. «Esto es una extorsión», dijo. Sonreí por primera vez. «No», respondí. «Esto es una renuncia, y una copia ya está fuera de este edificio». Ahí fue cuando entendieron que no podían borrarme, ni callarme, ni encerrarme en un acuerdo de confidencialidad improvisado. El problema ya no era yo, era el incendio que ardía abajo. Recursos Humanos intentó negociar, que quitara el mensaje, que habláramos, que pensara en mi futuro. Les dije que mi futuro ya no estaba ahí, que nunca lo había estado. Firmé mi renuncia en esa misma mesa, sin temblar, sin discursos, solo una firma limpia que cerraba 4 años de desgaste. Cuando salí de la oficina, el edificio era otro. El mensaje seguía ahí. La gente seguía grabando. La empresa seguía perdiendo el control. Pero aún faltaba el golpe final. Porque yo no salí por la puerta trasera. Bajé directo al lobby. Y fue ahí, frente a todos, donde hice algo que convirtió una renuncia incómoda en una renuncia imposible de olvidar. El lobby en silencio absoluto. Cuando las puertas del elevador se abrieron, el ruido bajó de golpe. No porque alguien lo pidiera, sino porque todos entendieron que algo estaba a punto de pasar. Decenas de personas en el lobby, celulares levantados, guardias tensos, directivos fingiendo control. Y yo, caminando al centro como si ese lugar ya no me perteneciera, porque no me pertenecía. Me detuve justo debajo del mensaje. Lo leí completo, en voz alta. No para ellos, para mí. Cada frase resonó distinto cuando salió de mi boca. Ya no era un texto en vidrio, era una declaración pública. Nadie me interrumpió, nadie se movió, incluso los guardias se quedaron quietos, como si intervenir en ese momento fuera cometer un error histórico. Cuando terminé, respiré hondo y dije algo que no estaba planeado, pero que llevaba años atorado en la garganta. Esto no es un ataque, es un límite. Algunos bajaron la mirada, otros apretaron la mandíbula. Vi a un jefe intentar reírse, incómodo, como si pudiera minimizar lo que estaba ocurriendo. No funcionó. El ambiente era demasiado denso para bromas corporativas. Saqué mi gafete, ese pedazo de plástico que durante años definió mi valor dentro del edificio. Lo levanté para que todos lo vieran. Aquí dice quién era para la empresa, continué, pero no dice quién soy. Y lo dejé caer al suelo. El sonido fue seco, definitivo. No hubo aplausos esta vez. Hubo algo peor para la empresa. Aprobación silenciosa.
esa que no se puede sancionar ni despedir, la que se queda sembrada en la cabeza de todos. Un gerente dio un paso al frente y me pidió que me retirara. Lo dijo con voz firme, pero le temblaba. Asentí. No tenía nada más que hacer ahí. Ya había dicho todo. Caminé hacia la salida principal. Las puertas automáticas se abrieron como si me estuvieran expulsando oficialmente del sistema. Justo antes de cruzarlas, alguien habló detrás de mí. Ojalá hubiera tenido tu valor. No volteé. No necesitaba saber quién fue. Esa frase valía más que cualquier indemnización. Afuera, el sol me golpeó la cara. Literalmente sentí el cambio de aire, como si llevara años respirando dentro de una caja cerrada y de pronto alguien la hubiera abierto. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Mi celular explotó en notificaciones, mensajes de excompañeros, audios, capturas. El mensaje ya estaba en redes. El nombre de la empresa empezaba a circular con palabras que ellos odiaban: abuso, explotación, hipocresía corporativa. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Un correo de un cliente grande, muy grande, preguntando de forma cordial si lo que circulaba era cierto. Ahí entendí que el caos apenas comenzaba, porque una cosa es incomodar a tus empleados y otra muy distinta es poner nerviosos a quienes pagan las facturas. Cuando intentaron comprar mi silencio. Las primeras señales del pánico llegaron disfrazadas de comunicación interna. Un correo enviado a todos los empleados hablaba de un incidente aislado y de información sacada de contexto. Prometían una investigación, pedían calma, pedían sobre todo silencio. Demasiado tarde. A mí me llegó otro tipo de mensaje. Un número que no tenía guardado. Contesté por inercia. «Queremos arreglar esto de forma civilizada», dijo una voz que reconocí de inmediato. No era el director, era alguien más arriba, mucho más arriba. Me ofrecieron una conversación privada. Traducción: apagar el fuego sin que se note el humo. Acepté escuchar, no por necesidad, sino por curiosidad. La llamada duró 15 minutos. Me hablaron de mi trayectoria, de lo valioso que había sido mi trabajo, de lo lamentable de la situación. Luego llegó la oferta: dinero, una carta de recomendación impecable, incluso la posibilidad de un puesto en otra filial. Todo a cambio de una sola cosa: que ayudara a limpiar la imagen, que dijera que fue un malentendido, que el mensaje no representaba a la empresa. No me enojé, me dio risa. Si yo valía tanto, respondí, no habría necesitado esto para escucharlo. El silencio al otro lado fue incómodo. «Piénsalo», insistieron. «Esto puede escalar». «Ya escaló», dije, y no lo empujé yo solo. Colgué. Mientras tanto, dentro del edificio, la tensión se volvía insostenible. Me enteré por excompañeros que hubo juntas de emergencia, llamadas con abogados, intentos desesperados de rastrear quién había grabado qué. Algunos jefes dejaron de ir ese día, otros fingían normalidad con sonrisas de cartón. Pero lo más importante no estaba pasando arriba, estaba pasando abajo. Empleados que jamás hablaban empezaron a hacerlo. Historias similares comenzaron a salir. No con mi nombre, sino con el suyo. El mensaje gigante se convirtió en una excusa perfecta para decir: «a mí también me pasó». Eso era justo lo que la empresa no podía controlar. Esa noche, ya en mi casa, vi cómo publicaban un comunicado externo. Frío, legal, perfectamente vacío. No negaba nada, pero tampoco aceptaba nada. El clásico texto que intenta sobrevivir a una crisis sin cambiar absolutamente nada. Los comentarios lo destrozaron. Yo no escribí ni uno. No hacía falta. Al día siguiente me llegó el último intento. Un correo formal. Asunto: acuerdo de confidencialidad. Adjunto: un documento largo, técnico, diseñado para asustar. Al final, una cifra.
la más alta que habían puesto sobre la mesa. Respiré hondo y lo borré, porque en ese punto entendí algo que jamás me enseñaron en esa empresa. Hay cosas que valen más que el dinero. Y entonces pasó lo impensable. Alguien de adentro decidió seguir, y lo que ocurrió después convirtió mi renuncia en el inicio de algo mucho más grande de lo que jamás planeé. Después del caos. 3 días después, el mensaje ya no estaba en el edificio. El vidrio había sido reemplazado. Como si borrarlo físicamente pudiera borrar lo que provocó. Pero ya era tarde. Las grietas no estaban en las paredes, estaban en la gente. Me enteré por alguien de adentro que hubo renuncias. No una, varias, personas clave. Gente que llevaba años aguantando, por miedo, por comodidad o por costumbre. Mi salida no fue la causa, fue el permiso. La empresa intentó seguir, como siempre hacen. Reorganizaron equipos, cambiaron algunos cargos, prometieron mejoras, talleres, líneas anónimas de denuncia. Todo muy correcto, todo muy tarde. Un cliente importante se fue, luego otro, no de forma escandalosa, sino silenciosa. El tipo de silencio que duele más que un escándalo, porque no da oportunidad de defenderte. A mí, en cambio, me pasó algo inesperado. Me llegaron mensajes de desconocidos, personas que habían trabajado ahí antes, personas que seguían ahí, personas de otras empresas que se vieron reflejadas. No me hablaban como a un héroe, me hablaban como a alguien que dijo en voz alta lo que ellos nunca pudieron. ¿Valió la pena? Sí, incluso con el miedo, incluso con la incertidumbre. No conseguí otro trabajo de inmediato, tampoco fue fácil explicar mi salida en entrevistas. Hubo silencios incómodos, hubo miradas de alerta, pero también hubo algo nuevo, respeto, porque no todos están dispuestos a pagar el precio de ser coherentes. Hoy, cuando paso cerca de ese edificio, ya no siento rabia, siento distancia, como cuando recuerdas un lugar donde te quedaste demasiado tiempo, donde aprendiste, sí, pero a costa de ti. Mi renuncia no fue perfecta, no fue elegante, no fue profesional, según el manual corporativo. Fue honesta. Y a veces eso es lo más revolucionario que puedes hacer. Si estás viendo esto y estás en un lugar que te consume, no te estoy diciendo que hagas lo mismo. No todos los contextos son iguales, pero sí te digo algo. Quedarte callado no siempre es ser maduro. A veces es solo miedo bien vestido. Yo dejé un mensaje gigante en un edificio, causé un caos total, y aún así, dormí mejor que nunca, porque por primera vez mi salida fue tan grande como todo lo que había soportado. Si llegaste hasta aquí, probablemente esta historia te pegó por algo. Suscríbete, porque aquí no se cuentan cuentos corporativos, se cuentan verdades. Dale like si alguna vez pensaste en renunciar. Compártelo con alguien que todavía cree que quedarse callado es la única opción.